Bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeros. El día de hoy presentaremos un caso sobre el tromboembolismo pulmonar agudo masivo. Entonces, tenemos que el tromboembolismo pulmonar se define como una serie de alteraciones fisiopatológicas de la función pulmonar que comprende dos eventos. El primero es una trombosis venosa profunda, es decir, un coágulo en una vena profunda, y el segundo evento corresponde al embolismo pulmonar a consecuencia pues, del desprendimiento del trombo. Recibe el nombre de émbolos, pues se aloja en un lugar diferente al que se formó y obstruye la arteria. Entonces, por lo tanto, el tromboembolismo pulmonar es una obstrucción parcial o completa de la arteria pulmonar o de alguna de sus ramas, lo cual puede ocasionar una insuficiencia ventricular derecha aguda y un choque cardiogénico. Normalmente, o sea, entre el 90 y el 95% de los émbolos provienen del sistema venoso de los miembros inferiores. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, este es un hombre de 78 años con antecedentes de hipertensión. Es fumador habitual de más de 10 paquetes al año y después de un viaje de 16 horas en bus presenta 5. También presenta disnea y presenta cianosis con dolor torácico. Él es trasladado al servicio de urgencias donde ingresa 30 minutos más tarde del evento inicial. Ingresó consciente, sin déficit motor, pero pues desaturado e hipotenso. En cuanto al examen físico, encontramos que tiene una ingurgitación yugular, tiene el corazón rítmico, P2 es mayor a 2, o sea que el sonido del cierre de la válvula pulmonar es mayor al cierre de la válvula aórtica, no tiene soplos, los pulmones bien ventilados, abdomen normal, extremidades sin edemas, frialdad distal con pulsos débiles, sudoración fría y pegajosa. Ahí pues se solicita para clínicos de ingreso, electrocardiograma, radiografía de tórax y angiotomografía de tórax. Siguiente, porfa. No, mentiras, ahí. Ahí, bueno, encontramos la presión arterial, que la tienen 78/40, la frecuencia cardíaca en 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria en 33 respiraciones por minuto y está saturando 74%. Bueno, ¿y qué se puede determinar de eso? De la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o saturación de oxígeno. Que el paciente está hipotenso, que está taquicárdico, está en taquipnea y está hipoxémico. Exacto, tiene una hipoxemia grave, ¿no? Porque la tiene por debajo del 75%. Bueno, siguiente diapositiva, porfa. Bueno, en cuanto a los exámenes analíticos, el dímero D está elevado porque está en 1200 y los valores normales son inferiores a 100 nanogramos por mililitro. La creatinina está en 1,2, está en un rango normal. El análisis del nitrógeno ureico en sangre es de 15 miligramos por decilitro, donde está en un rango normal. La hemoglobina es de 13,5 gramos por decilitro.
se encuentran en un rango normal. Los leucocitos están en 16.000, pero sus valores normales son de 4.500 a 10.000, por lo que está alto. Las plaquetas están en 180.000. La cantidad normal de plaquetas en la sangre es de 150.000 a 400.000, por lo que está dentro del rango normal. El tiempo de protrombina es de 11,5 segundos. En el paciente pues, se evidencia un rango normal, tomando como referencia normal de 11 a 13,5 segundos. El tiempo parcial de tromboplastina es de 29 segundos. También está en un rango normal, ya que debe ocurrir de 25 a 35 segundos. Bueno, para la interpretación de la gasometría, primero se evalúa el pH, que está en 7,3, encontrándose en rangos anormales. Luego se valora la presión media de dióxido de carbono, encontrando rangos normales. Se evalúa el exceso de bases, está normal, anormal. Existe una alteración metabólica. Como esta es negativa, podemos decir que se trata de una acidosis metabólica con trastorno de oxigenación moderada debido a que el bicarbonato está en niveles bajos, que es 16.000 de equivalente al litro, ya que sus valores normales son de 22 a 26. Por otro lado, tenemos que la relación entre la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción inspirada de oxígeno se encuentra en un valor calculado de 113 milímetros de mercurio, lo que nos indica un síndrome de deficiencia respiratoria agudo moderado. Algo bastante importante y notorio es que la saturación de oxígeno está baja, por lo que se podría decir que los signos o síntomas ya mencionados al inicio, como la disnea, se deben a esto. Bueno, en cuanto al electrocardiograma. Ajá. Sí. Continúa. Voy. O espérate un momentico. Daniela, el número 27 de la lista. Sí, profe, espérame, ya le digo. Alexis Pardo, profe. Alexis, ¿qué es lo que usted espera encontrar en un electrocardiograma? En un paciente con estas características. Y por favor dejen que él responda porque es que tienen que aprender. ¿El compañero Pardo está en clase? Daniela, el número 31. Luis Rodríguez, profe. Sí, profe, aquí estoy. Pues yo soy del grupo, pero si quiere, profe, le cuento lo que... No, tiene que ser alguien que no sea el grupo. Vale. Liz,
El número 37. Santiago Torres. Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que usted espera ver en un electrocardiograma? ¿Para qué le piden al paciente un electrocardiograma? Pues digo yo que se le pide un electrocardiograma a un paciente que pues se le tiene sospecha de tromboembolismo pulmonar para medir arritmias, también perdón, taquicardia sinusal. ¿Por qué? ¿Por qué va? Bueno, taquicardia sinusal, ok. Pero ¿por qué arritmias? No entiendo. Porque pues primero que nada en el examen físico se observa pues que tiene taquipnea y que tiene elevación en la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué cree Porque, usted que tiene desde el oficio patológico taquipnea? porque pues un tromboembolismo es básicamente la obstrucción de una de las arterias pulmonares que está, pues sí, o sea, una de las arterias pulmonares. Entonces eso presenta que pues esa obstrucción disminuya como tal la respiración de los pulmones. La O pues sí, respiración pues de los pulmones. ¿Cómo así? Estamos en cuarto semestre. ¿Cómo así la respiración de los pulmones? sí, profe, qué pena. Pues básicamente lo que yo digo es que como hay una obstrucción, entonces la función de los pulmones pues se va a ver comprometida en lo que tiene que ver con el intercambio gaseoso. Entonces pues se va a presentar esa taquipnea. Bueno, ahora sí hablo más bonito. Listo. Y Y bueno, entonces pues básicamente pues yo lo pienso así, que obviamente se le pide un electrocardiograma porque pues esa deficiencia o esa obstrucción que se va a presentar a nivel de pulmones pues va a traer consigo una consecuencia cardíaca en la disminución de la sangre que llega como tal a la aurícula derecha. Entonces obviamente lo que se evalúa ahí es pues que hayan signos de sobrecarga auricular y ventricular. el número 4. Luis David Calpache. El quiz de hoy es desórdenes hemodinámicos, enfermedad tromboembólica y shock, ¿cierto? Sí, Pregunto. Hola. Sobre el Sí, capítulo Sí. 4, sí, profe. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que estudiaron? El número 4. Yo, profe, soy del grupo 1, de los que está exponiendo el caso clínico. No, entonces no. El número 14. Claudia Marcela Guarín.
Claudia creo que no está. El 23. Tampoco está. El 20. Profe, creo que el 20 es pues, uno de nuestro grupo. De ¿Es los que quién, estamos perdón? exponiendo actualmente. ¿Otro expositor? Sí, señora. Entonces el 21. Leonardo Martínez. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Dime. ¿Para qué le va a pedir usted un electrocardiograma a ese paciente? Pues tengo entendido que cuando se presenta pues, un tromboembolismo pulmonar, suceden pues alteraciones en el electrocardiograma. No, o sea, como tal no es que sea una prueba sensible, pero sí es importante pedirlo, ya que como dije, hay alteraciones que a veces se reflejan en los electrocardiogramas con las personas que presentan un tromboembolismo pulmonar. Mi compañero lo dijo, lo de la taquicardia sinusal, Santiago le explicó eso. También hay algo que mientras estaban preguntando y todo eso leí que era lo del complejo S1Q3T3. Sí, era eso. El descenso del segmento ST. Y pues sí, eso es lo que puedo decir del electrocardiograma. Respondiendo a la pregunta es porque aparecen cosas interesantes, alteraciones en el electro para diagnosticar pues, el tromboembolismo. Bueno, no para diagnosticar, para darnos pistas y señales de que se está presentando un tromboembolismo pulmonar. Sigamos. Siga el grupo expositor. Bueno, en cuanto al electro, en algunos casos no se pueden apreciar anomalías específicas que inducen al tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, en este paciente existe un patrón de S1Q3T3 que se ve en algunos pacientes, que significa una onda S en 1, una onda Q en 2 y una onda T negativa en 3, que es justo lo que se ve en la imagen del electro. La primera flechita, o sea, la más superior, sería la onda S en 1. Y en el 3 se ve la onda Q y la onda T negativa. Las ondas T negativas en B1, B2 y B3 son indicativos de una hipertrofia ventricular derecha. Bueno, lo que ya había dicho, la frecuencia cardíaca es de aproximadamente 120 latidos por minuto, es decir, que está taquicárdico. Además de una inversión de la onda T simétrica de B1 a B5 y un ST elevado en la cara septal. Para el diagnóstico también fue útil una radiografía. En esta se observó un signo de Westermarck, que es una zona del pulmón hiperclara porque no está llegando sangre a esa zona del pulmón y por tanto pues se ve de esa forma. Este signo es la traducción radiográfica, un momento. La traducción radiográfica que nos está indicando una oligoemia de los lóbulos superiores en el paciente.
La oligoemia pues, es la reducción del volumen sanguíneo en términos absolutos, es decir, en cantidad de sangre. Se realizó al paciente una angiografía por tomografía computarizada, también llamada angiotac, que es muy utilizada, excepto en 3 situaciones, que es por insuficiencia renal, en caso de embarazo o de alergia al contraste. Ahí, bueno, se ve el trombo en la arteria lobar superior derecha e inferior izquierda, que es justo lo que señalan las flechas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esas eran las flechas de las que hablaba y no se veía en la otra diapositiva, que es el trombo en la arteria lobar superior derecha, en la imagen de la izquierda, y la inferior izquierda en la imagen de la derecha. Bueno, voy a hablar un poquito de cómo se llegó a la conclusión del tromboembolismo pulmonar. En la siguiente está el gráfico, por favor. Bueno, cuando hay sospecha, lo que se hace es lo siguiente. Se puede determinar de 2 maneras, una sospecha baja o una sospecha alta. Cuando hablamos de un paciente que tiene una probabilidad clínica media baja de tener tromboembolismo pulmonar, se pide una prueba de dímero D, el cual es muy sensible. Si el resultado es negativo, nos descarta la presencia de tromboembolismo pulmonar. Por el contrario, si es positivo, como en el caso de nuestro paciente, se deberá confirmar con algo más específico, como las técnicas de imagen, o si la probabilidad de tener tromboembolismo pulmonar es muy alta, directamente se va a técnicas de imagen como lo es el angiotac, que al ser positivo nos confirma directamente el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, continuando con la discusión, pues teniendo en cuenta los episodios de síncope y disnea, acompañados del dolor torácico, se sospecha de un tromboembolismo pulmonar agudo, pues uno de los factores de riesgo es la inmovilidad prolongada. El paciente por su edad avanzada se puede desencadenar en una insuficiencia venosa que impide el retorno del fluido de sangre. Entonces, hay una posible causal de una trombosis venosa profunda. Además, al ser un paciente fumador habitual, representa una susceptibilidad a pacientes, una susceptibilidad a padecer enfermedades pulmonares que podrían empeorar el cuadro de trombosis. Bueno, acá en esta parte de la fisiopatología también es importante resaltar, como observamos en la diapositiva, la parte de que el paciente venía con inmovilidad prolongada, edad avanzada, ingurgitación yugular, desplazamiento del septum interventricular, un aumento adicional de la resistencia vascular pulmonar.
Una vez el paciente pues ha ingresado a la parte de urgencias, los resultados de lo que es el examen físico nos refieren una ingurgitación yugular y pues esta es causada por un aumento del volumen diastólico. ¿Qué es el volumen diastólico? Pues es el volumen de sangre que llena el ventrículo del corazón al final de la fase de relajación pues del mismo. También pues se relaciona con lo que es el tromboembolismo pulmonar que mi compañero Daniel tocó principalmente, pues esto es a causa de la reducción del flujo por la arteria pulmonar que es ocluida, que lo que va a generar es una hipertensión pulmonar y también va a generar un aumento de lo que es la poscarga del ventrículo derecho, para ser más exactos. Y pues esto como consecuencia del aumento de los volúmenes telesistólicos, que son los volúmenes de sangre que quedan en el ventrículo al final de lo que es la sístole. Y los diastólicos, pues que es al final de la diástole. También pues el desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda y la restricción pericárdica contribuyen a lo que es disminuir aún más dicha pues precarga y lo que aparece es la hipotensión sistémica. El coágulo, pues, que bloquea la arteria pulmonar, lo que va a hacer es que las plaquetas liberen agentes vasoactivos, como lo que es la serotonina. Esto puede llegar a provocar un aumento adicional de lo que es la resistencia vascular pulmonar. Pues también cabe resaltar que lo de la redistribución del flujo sanguíneo va a aumentar el espacio muerto de los alveolos, lo que conduce pues a un desajuste de la ventilación de la perfusión. Y pues esto lo que va a hacer es que va a perjudicar el intercambio de gases. También pues lo que es, bueno, hablando sobre el término de shock, pues es una situación clínica con fallo circulatorio que lo que va a producir es ya sea una hipoperfusión y una hipoxia. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Buenos días, mi nombre es Verónica y pues yo les voy a hablar un poquito sobre el tratamiento. Luego de tener pues un diagnóstico y haber explicado más o menos su fisiopatología, por último pues vamos a hablar sobre el tratamiento indicado que se le debe dar al paciente. Entonces se realizó un abordaje en paralelo con un diagnóstico, con un plan diagnóstico y otro de soporte. Entonces, como manejo inicial para tratar el shock cardiogénico que presenta el paciente en su diagnóstico inicial, se debe administrar un vasopresor, ya que el paciente pues va a mostrar una hipotensión grave. Entonces, el vasopresor que se le colocó al paciente en este caso es la noradrenalina. Pues la presión arterial media del paciente está por debajo de los 65. Y pues la dosis que se le administró al paciente varía entre 0,1 y 0,5. Nosotros optamos, o sea, también tuvimos la opción de ponerle dopamina, pero pues lo descartamos gracias a que leímos como varios estudios que muestran que la noradrenalina pues va a tener menos efectos secundarios, va a tener menos arritmias y va a tener pues una menor mortalidad. Entonces, la noradrenalina en nuestro paciente pues va a tener un efecto vasoconstrictor a nivel periférico, lo que va a estimular los receptores alfa vasculares e incrementa la presión arterial sistólica y diastólica. De igual manera, se le administró al paciente pues altas concentraciones de oxígeno debido a que al tener un shock cardiogénico, el paciente pues va a presentar una disnea, que pues es como ustedes ya saben, pues una dificultad para respirar, por lo que se le debe pues proporcionar oxígeno adicional y si es necesario pues se va a conectar a una máquina de respirar, o sea, un respirador. El paciente posteriormente a esto pues recibirá medicamentos y líquido por vía intravenosa en el brazo. Entonces, siguiente, por favor.
Entonces ya hablando sobre el tratamiento para el tromboembolismo pulmonar agudo, que es como lo principal en este caso, se va a iniciar de forma precoz el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Entonces se utilizó la heparina ya que pues viene siendo un anticoagulante en el paciente para el tratamiento de trombosis, pues va a impedir también el crecimiento de los coágulos que ya se formaron en los vasos sanguíneos. Pero pues no puede, esto no puede usarse para disminuir el tamaño de dichos coágulos. Asimismo, la heparina se usó en pequeñas dosis para prevenir la formación de coágulos en los catéteres. Su objetivo principal pues, fue prevenir la muerte y los eventos recurrentes a un riesgo aceptable de complicaciones hemorrágicas. Estos fármacos pues, van dirigidos a reducir la capacidad de coagulación de la sangre en situaciones donde el organismo coagula en exceso. De este modo pues, se va a evitar la trombosis venosa o en el caso de que la trombosis ya esté presente, como en nuestro caso, se puede frenar el crecimiento del trombo en la vena para evitar que ésta se rompa y prevenir pues, una embolia pulmonar o pues, diferentes secuelas. Entonces, pues esto, como ya sabemos, se va a inyectar por vía intravenosa o por vía subcutánea. Luego de que se nos da pues una administración de la heparina, se va a realizar una terapia trombolítica. Gracias a que el paciente no presenta contradicciones absolutas o relativas, yo creo que ustedes ya saben pues las contradicciones absolutas o relativas, lo único que como que el paciente tiene es que es un paciente de alta edad, porque el paciente tiene tiene 78 años. Entonces, esto se administró principalmente para poder disolver de forma rápida los coágulos de sangre que habían bloqueado agudamente la circulación. Entonces, se utilizó el fibrinolítico Alteplasa, se le administró 10 miligramos en forma de bolo intravenoso durante 1 o 2 minutos. Inmediatamente, seguido de 90 miligramos como perfusión intravenosa a velocidad constante durante 2 horas hasta pues, una dosis máxima total de 100 miligramos. Debido a que el paciente pues, tiene un peso mayor de 65 kilogramos, se manejaron estos volúmenes y tiempos. Por eso es que se le administra como de esta forma, por el peso del paciente. Entonces, como para tener en cuenta la alteplasa es un activador recombinante del plasmígeno tisular humano, una glicoproteína que activa la conversión del plasmígeno en plasmina, lo cual cataliza la degradación de fibrina a fibrinógeno y se da pues la disolución del coágulo. Entonces, la conversión del plasmígeno en plasmina lo produce solo en la superficie de los trombos y émbolos sin afectar el plasmígeno circulante. Entonces, debido a su especificidad relativa por la fibrina, la alteplasta en dosis de 100 miligramos produce pues una modesta disminución de los niveles de fibrógeno circundante hasta el 60 o 62% aproximadamente en las 4 horas, que generalmente pues revierte a más de 80% en las siguientes 24 horas. Como ya se los había dicho, siguiente por favor. Como ya se los había dicho, pues el paciente es una persona adulta, o sea, demasiado adulta, tiene casi 78 años, pues tuvimos como un pequeño debate en si era bueno hacerle un tratamiento trombolítico o otro tratamiento de soporte, porque normalmente el tratamiento de trombolítico se puede hacer en personas menores de 73 años. Entonces, hicimos como un paralelo por si el tratamiento trombolítico fallaba en este paciente y se realizó como un tratamiento de soporte si esto pasaba. Aunque el tratamiento trombolítico en nuestro paciente funcionó, se hizo un tratamiento de soporte como para estar preparados por si se presentaba algún inconveniente, pues el paciente, como ya se los había dicho, era mayor de 78 años. Entonces tuvimos otros 3 tratamientos en cuenta, que fue la fragmentación mecánica, la trombectomía mecánica y la embolectomía quirúrgica.
yo les voy a hablar como un poquito de cada uno, solamente para que lo tengan como en cuenta, pero pues no es como tan necesario saberlo, sino solamente como por repasar. Entonces, la fragmentación mecánica es aquella que nos va a permitir una rápida recanalización de las arterias pulmonares del paciente. También nos va a ayudar para que el paciente pues tenga una rápida mejoría en la saturación de oxígeno y los parámetros termodinámicos. Basta con fragmentar para reducir significativamente la hipertensión pulmonar y la sobrecarga ventricular derecha. Además, al fragmentar los trombos, aumenta la superficie de contacto con el trombolítico, lo que mejora su eficacia en el paciente. El segundo tratamiento de soporte que teníamos era una trombectomía mecánica. Entonces, hablando ahora respecto a eso, esto hará que se permita la reducción y la extracción del trombo, y que gracias a esto se podría pues observar una mejoría en la presión pulmonar del paciente. Inicialmente se hace una trombotomía debido a que cuando hay trombosis arterial grave que causa pues un daño en el tejido, hay que hacer por medio de la trombectomía la extracción del trombo a través de un catéter endovascular para poder así pues ver una mejoría en el paciente. También se puede utilizar como tratamiento endovascular. Y como último, pues tenemos la embolectomía quirúrgica, que a pesar de ser una técnica controvertida, se puede plantear la realización de esta en nuestro paciente que presenta pues un trombolismo pulmonar agudo y masivo y pues está en shock si fracasa pues el tratamiento con heparina y el tratamiento trombolítico. Entonces, este se utiliza para reducir pues la alta mortalidad y pues aumenta hasta más del 90% si el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio. Siguiente. ¿No hay más? Bueno, eso sería pues todo por el caso clínico que tenemos nosotros. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿están de acuerdo o qué van a opinar todos al respecto de esto? O sea, la idea es hacer un debate. Buenos días, profe. Yo quisiera agregar algo. Sería muy bueno tener en cuenta el examen físico en estos pacientes. Yo leía que es muy importante determinar si existe o no asimetría de los miembros inferiores. Y esto se corrobora también por la baja hipoperfusión distal que mostraron ahí a nivel periférico. Y a tener en cuenta si era bilateral o si era en un solo miembro inferior. ¿Esto por qué razón? Porque si es bilateral, digamos que la perfusión sistémica pues estaría disminuida, pero si fuera en un solo lado, pues esto obedecería a un solo miembro inferior donde se encuentra el trombo. Y en la parte fisiopatológica, en esta revisión, en el examen físico de estos miembros inferiores, hay que determinar el cambio fisiológico que existe en las venas. Por ejemplo, en la femoral, en la poplitea, en las ilíacas, que es donde generalmente se da esto. Entonces, este cambio fisiológico y morfofisiológico que pasa en las venas, toman una forma de zigzag, lo que amplía el diámetro, y la válvula venosa pues no queda abierta. Entonces eso hace que se acumule el trombo. Y añadir también que este tipo de trombo tiene un aspecto gelatinoso y morado. O sea, no tiene una consistencia, es viscoso, pero no tiene una consistencia como sólida de los ácidos grasos que aparecen en las arterias. Eso era lo que quería añadir, profe. Listo, muchas gracias. ¿Quién más? Doctora, a mí no me quedó muy claro
la relación existente entre los valores que nos reportaron de gases arteriales y los datos clínicos del paciente. Porque el paciente tenía una hipoxia severa y los gases arteriales me están dando valores diferentes. Entonces yo quedo con la duda si es de creación del caso o es que se puede presentar así. ¿Pueden, por favor, poner el caso? Tenía el micrófono apagado, qué pena. El caso, los gases en la pantalla. Ahí no, bueno, ahí están los gases incompletos. Bueno, ¿qué opinan respecto a lo que está diciendo Alexander? Hola. Se le escucha bien, doctora. Nadie sabe, nadie opina. El bicarbonato en el paciente está bajo. Lo que es el CO2 está en un valor límite porque ya más de 45 se saldría. Digamos que está hipercámico. ¿Qué piensas de eso, de ese hipercamio? Vale, entonces mirándolo como el paciente en general, debido al tromboembolismo no está haciendo un correcto intercambio de gases, por lo tanto, el CO2 va a estar elevado en el paciente. Pero Ajá, entonces, yo veo una presión de oxígeno del 90% y en la pulsoximetría me habían dicho que la saturación estaba en 74. Sí, yo también lo noto. Entonces, no sé si eso es de caso o es que en el tromboembolismo así se comporta. Cosa que es mi pregunta, pues. repite, profesor. Que en el caso, en la saturación de oxígeno nos dijeron que el paciente tenía 74, pero acá en el parcial de oxígeno tiene 90, perdón. Y solo tiene 45 de CO2. Con 74% de saturación de oxígeno, ¿esa hipercamia es correlacionada con el caso? ¿Ese valor de hipercamia es relacionado con el caso?
Bueno, ¿y qué nos dice el grupo? Además de ser un paciente de más de 70 años y con una frecuencia cardíaca elevada en taquicardia, la descompensación de esos parámetros no deberían estar un poco más marcados. ¿Qué piensan ustedes? A ver, los otros compañeros. A ver si participan. Yo también diría que tendrían que estar más marcados. Aparte del error que señala el profesor. No, no, yo no he dicho error. No, yo solo estoy preguntando si eso es Lo posible. pueden considerar como normal. Ah, vale, vale. Pueden considerarlo como normal. O en ese contexto del paciente que se presentó, ¿cómo esperarían ustedes encontrar los gases? Bueno, el grupo que lo creó tiene que defender su punto de vista y decir, sí, está perfecto. A ver, ¿qué dice el grupo que lo preparó? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Mm? Profe, pues el grupo que creó estos valores fue el grupo 1, pero la verdad, pues no nos responden. No sé si están en la llamada o algo así, pero pues, no nos responden. ¿O se fueron de la llamada? Alguien por el chat contestó, doctora. Que contestaron. Porque ¿cuántos son los integrantes del grupo? 12, Profe, lo que yo leí, en un 40% de los casos pueden ser normales. Ajá, ¿qué más? ¿Y esa normalidad tendría que ver algo con el tiempo de evolución? Recording in progress. ¿Están por ahí o se fueron? O... Profe, yo creería que sí tiene que ver con el tiempo de evolución porque en el avance hasta un síndrome de dificultad respiratoria aguda de un edema pulmonar o de una embolia pulmonar, pues va a haber una dificultad en el intercambio de gases en los alvéolos. O sea, no es un estado que va a permanecer en el paciente, va a evolucionar a un punto en el que los gases van a presentar anormalidades. Claro, van a empeorar en algún momento. En eso estamos totalmente de acuerdo. Con 74% de saturación de oxígeno en pulsoximetría, hemodinámicamente inestable, con compensación ventilatoria. ¿Es posible ese nivel de PO2? ¿Qué opina el grupo expositor? Profe, una compañera escribió por el chat.
Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Como sé que me imagino que todos están concentrados estudiando ahorita para el quiz y no le están prestando ni 5 de atención al caso clínico, entonces vamos a hacer el quiz ya mismo, porque necesito tenerlos aquí concentrados, que aprovechen el tiempo, el esfuerzo que hacen algunos compañeros para presentar estos casos clínicos. Entonces, tienen hasta las 7:30 de la mañana para responder el quiz. Desayunan y a las 8 nos volvemos a conectar para continuar con el caso clínico, retomarlo. Y voy a seguir preguntando. Los que no estén, los que tengan problemas de conexión, lo uno, lo otro, tendrán uno. ¿Listo? Ustedes ya tienen en el chat el quiz. Yo sé que había puesto cédulas impares, pero como me di cuenta que no estaban prestando atención, decidí mandar solamente un quiz. Entonces, todos lo van a contestar y a las 7:30 se cierra el quiz. Nos vemos entonces a las 8 de la mañana otra vez. Ya que ahora sí contamos con toda su atención para poder hablar del caso clínico. Volvamos rápidamente a leer la historia clínica del paciente, porque muchos no prestaron atención. Rápidamente los gases, que es lo que nos va a interesar ahorita. Y vamos a hacer los planteamientos que consideramos, ¿vale? Rápidamente. Buenos días, profe. Entonces yo voy a volver a leer el caso clínico para volver a contextualizar. Entonces, tenemos un hombre de 78 años con antecedentes de hipertensión, fumador habitual de más de 10 paquetes al año, que después de un viaje de 16 horas en bus va a presentar síncope, disnea y cianosis con un dolor torácico. Este es trasladado al servicio de urgencias, donde ingresa 30 minutos después del evento inicial y va a ingresar consciente, sin déficit motor, desaturado e hipotenso. En el examen físico se presenta ingurgitación yugular, corazón rítmico, sin soplos, pulmones bien ventilados, abdomen normal, extremidades sin edemas, frialdad distal con pulsos débiles, sudoración fría y pegajosa. Se solicitaron para clínicos de ingreso, electrocardiograma, radiografía de tórax y angiotomografía de tórax. En cuanto tenemos una presión arterial de 78/40, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 33 respiraciones por minuto. En cuanto a la saturación de oxígeno, como el profesor nos hizo caer en cuenta, ahorita nos pusimos a revisar y sí, encontramos la inconsistencia. Entonces, nos disculpamos con todos, es un error en esa parte. Y pues ahora sí pasemos como tal a hacer el análisis. No, espérate un momentico. ¿Cuánto tiempo de evolución lleva el paciente? 30 minutos. 30 minutos, listo. ¿Cómo están los gases de este paciente en 30 minutos? O sea, el inicio ha sido un inicio súbito. ¿Listo? Pues, profe. Ha sido un inicio súbito. Ajá. Cuando los gases arteriales tenía un pH de 7,3, que está anormal, un poco bajo, porque es de 7,35 a 7,45. Luego pasamos a revisar Luego, ¿cuántos años tiene el paciente? 78 años. 78 años. ¿El paciente era fumador?
Sí, profe, fumador de 10 cajas al año. Porque esa placa es de un paciente con esa radiografía de tórax es de un paciente con una retención de CO2 de larga data. ¿Listo? Y en el cuadro, doctora, Algo que es decían que el importante. examen físico tenía, a la valoración pulmonar, decía que los campos pulmonares estaban sin ruidos velados, estaban normales. No cuadra con el paciente, con la clínica ni con la placa. Sí, exactamente. Puede que el murmullo esté disminuido. Yo sé que trataron de contextualizarlo más mostrando el tromboembolismo, donde hay ventilación pero no hay perfusión, ¿sí? Que es lo que pasa también en la zona 1 de West, que es, digamos, un shunt fisiológico. Y es completamente normal porque realmente es una zona altamente ventilada pero muy poco perfundida, por la mecánica, por las características de gravedad, etcétera, etcétera, que ya ustedes, imagino, recuerden. Entonces, mire, es un cuadro de 30 minutos de evolución. Es un cuadro donde no necesariamente los gases arteriales pueden estar tan alterados, ¿sí? Recuerden la fisiología, pueda que no estén tan alterados. Esta alteración de los gases que tiene el paciente, vamos a olvidarnos un momento del apego 2. A este paciente ustedes le pusieron oxígeno, tenía PO2 al 100% o al cuánto, porque veo relación PO2-PO2. ¿Qué es esa relación? ¿Quién me explica qué es eso? Primero respóndanme, ¿el paciente tenía oxígeno, sí o no? Cuando tomaron los gases arteriales. Respondan, no importa, esto no es punitivo, aquí todos tenemos que aprender. Debería tener, doctora, debería tenerlos. Grupo expositor, ¿qué dice? Sí, pero El paciente, ¿cómo llegó a la clínica? ¿Cómo llegó a la clínica? ¿Cómo llegó al hospital? cuando llegó de urgencias, pues el primer evento inicial tuvo, si no estoy mal, perdió la conciencia. Cuando ya llegó ya estaba consciente y sí, le pusimos pues manejo inicial, le pusimos oxígeno y todo lo que era al principio. Y luego sí le mandamos los paraclínicos. Bueno, resulta que si a mí me dicen que el paciente pierde la conciencia, pues para un cuadro de media hora de evolución, yo quizás piense, ¿será que el paciente más que un tromboembolismo pulmonar por el antecedente de las tantas horas en el bus, del dolor en la pierna, será que hizo una embolia al sistema nervioso, a cerebro? ¿Por qué perdió la conciencia? ¿Qué causas pueden ocasionar pérdida de la conciencia? ¿Hoy es 11? ¿Isquemia, profe? Sí, claramente. Un síncope. ¿Qué más? Profe, si se habla de hipertensión arterial, que disminuya directamente el flujo, ¿no? O sea, ¿me quieres decir que todo paciente hipertenso puede perder la conciencia? No necesariamente, pero podría entrar dentro de las posibilidades directamente. ¿La hipertensión arterial? Podría ser, profe. O sea, pues si lo empezamos, o sea, lo estoy tomando desde el punto en que, desde el punto o sea, yo me guiaría más como en los antecedentes que ya venían diciendo de la regurgitación yugular. Ahí ya pues empezaría yo a guiarme por ese lado de hipertensión, porque tiene que haber o sea, por ese lado ya me iría por una falla cardíaca, en cierto modo. No sé si me está Una haciendo como cosa le... entender. En la pregunta que les puse del cor pulmonale, ¿qué respondieron? ¿Que era falso o verdadero?
¿Qué respondieron en la pregunta del cor pulmonar? ¿Que era falso o verdadero? Yo puse falso. Falso, profe. ¿Por qué pusieron falso? Porque es que en el enunciado estaba haciendo énfasis en el lado izquierdo y eso se asocia más con el ventrículo Correcto, derecho. lado derecho. Lado derecho. Eso era del lado derecho. Muy bien respondido. Bueno, entonces, eso, pues por lo que le estaba diciendo el compañero de la pérdida de la conciencia, yo pienso que es probable que este hubiese sido un dato confusor en el cuadro clínico, porque es un cuadro que se refiere de media hora de evolución. Probablemente el paciente sí tenía los trombos, una enfermedad arterial o veno-oclusiva. Digamos que en el primer momento, pues uno se nutre de la información más relevante, pero uno posteriormente va tratando de indagar más sobre la clínica del paciente. Generalmente esto es de unos cuantos días. Lo súbito es el tromboembolismo, pero la enfermedad tromboembólica es de mucho tiempo y la referencia del dolor o de la molestia en la pierna puede cruzar ya de varias horas, ¿sí? O incluso algunos días. Entonces, sí hay dificultades en el caso clínico, pero yo tengo que abonarle a la situación de que en medicina no todo es perfecto, no es como dicen los libros. Y a ustedes les puede llegar el paciente con este cuadro clínico y además puede perder la conciencia. Pero en mi concepto, la pérdida de la conciencia podría estar relacionada con otro evento, quizás tromboembólico cerebral, el paciente hizo adicionalmente un síncope o realmente no pensaría yo si obviáramos el antecedente del dolor de la pierna o podrían coincidir. El dolor de la pierna es un paciente con una cardiopatía y se ve que tiene un corazón súper grande en esa placa del tórax. Que el paciente tuviese trombos en la aurícula. Y esos trombos en la aurícula pues pudieron haber hecho un evento cerebral y lo que tenía a nivel de las piernas pudo haber hecho el tromboembolismo. Es perfectamente válida contemplar esa posibilidad. ¿Qué tanto ocurre, en qué tanto porcentaje? Puede ser insignificante. 1 en 1000, en 1.000.000 de pacientes. Esto para decirles que en medicina no todo es perfecto como a veces intentamos plantear los casos clínicos. Entonces, estos gases arteriales al paciente le pusieron oxígeno, ¿sí? ¿Quién me dice qué es esa relación PO2, FiO2 que le da el 80%? Además de que está mal enunciado, o sea, mal escrito, no se puede poner 80% porque esto es un fraccionario. Ustedes están poniendo una presión de oxígeno dividido entre una fracción inspirada y eso no se representa en porcentajes a menos que lo multipliques por 100, pero como lo tienes acá en la fórmula solamente debe ser representado como un fraccionario. Que está mal escrito, pero eso sí, lo hacen casi ahí todos si no los estoy médicos. mal es 90/80, pero al momento de pasarlo a la tabla. Listo, no importa, 90, 80, pero quiero saber cómo lo sacaron. Yo quiero saber cómo sacan ustedes esa relación, o sea, qué es lo que están dividiendo ahí para que me digan 80%, sumamos que lo multiplicaron por 100. Profe, si mal no recuerdo, se divide sobre 21, bueno, un promedio de 21%, que es la fracción de oxígeno en el aire. Si mal no recuerdo, desde la fisiología. Profe, en ese caso, el 80% es porque el paciente está siendo ventilado. La fracción inspirada normal es que el 80% ahí no tiene nada que ver con el PAFI. El PAFI se dan milímetros de mercurio. El 80% que nosotros colocamos en el caso ¿Quién está fue respondiendo? la fracción inspirada. Daniel.
Daniel, estoy que me tiro de un 12º piso. Doctora, este paciente ya me... Ya me lancé del piso 12 y ya estoy aquí otra vez. Profe, yo ¿Qué lo es que la decía PO2? ¿Qué es la PO2? Empecemos por era eso. la presión de oxígeno. O sea, yo lo que ¿Presión en decía... dónde? No, volvamos a tercer Exacto. semestre. Profe, una pregunta, ¿ahí no debería ser P a minúscula o 2? Debería ser. Porque es la alveolar. Debería ser, pero digamos que lo vamos a dejar así. Sí, profe, o sea, es que yo lo único que decía era que ahí donde va 80% No me han debería respondido. No, el presión arterial 80% de oxígeno. olvídese. Presión Olvídese arterial. del 80%. Necesito que me digan de dónde sacan esa fraccionaria o ese número. ¿De dónde sacan ese número? Eso es lo mínimo que debe saber un estudiante de medicina. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacaron el 80? ¿Qué fue lo que hicieron para que saliera 80? ¿Qué fue lo que hicieron? Eso es tercer semestre. Les voy a poner 1 a todos. ¿De dónde salió esa fraccionaria? ¿Puedo hablar, doctora? No. Igual se gana el 1. Profe, buenos días. Creo que eso es la diferencia entre el alveolo arterial de oxígeno. O sea, pues la verdad no sé muy bien, pero Profe, yo había leído que era como el índice de Kirby. profe, ¿me puede Eso es corregir si no era tercer semestre de medicina. lo que le había mencionado, la presión arterial de oxígeno sobre la fracción de inspirada de oxígeno, que es en el aire, que es 21%? Se supone que lo ¿Y de dónde normal es sacaron el cercano. 80? ¿Qué valores le dio para que le diera 80? Porque me dicen que le pusieron oxígeno al paciente cuando llegó. ¿Al cuánto por ciento le pusieron oxígeno al paciente para que le diera 80? Porque ese paciente ya tiene que estar intubado hace rato. No, para el dolor.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Se van a quedar con el 1? ¿Ni siquiera van a alcanzar el 2? Hola. Hola. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Daniela, me faltan 3 estudiantes, ¿no? Tengo 38 participantes. Yo soy la participante 38, alumnos son 40. Les voy a dar la respuesta y con esto vamos a terminar la clase. Profe. No nos vamos a estresar, porque realmente termina siendo frustrante de que después de que ustedes pasaron por un semestre en el cual pues nos tocó a todos que acomodarnos a la virtualidad, no hayan hecho conciencia de la importancia de estudiar. No son todos, claramente no son todos. Pero digamos que algo tan básico y tan elemental como conocer lo que es una PAPI, porque ya lo hemos visto. Y cuando hablamos del tema de COVID, cuando hablamos de tantas cosas, eso era, mejor dicho, todos los familiares de los pacientes preguntaban, ¿y cuánto tiene de PAPI hoy? Hasta el vigilante de cualquier centro hospitalario hoy sabe lo que es una PAPI. Y resulta deprimente que los estudiantes de medicina no sepan lo que es una PAPI. La PAPI es la relación, como bien lo dijo la compañera, entre la presión alveolar de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Esa es la PAPI. Y eso yo lo he sacado previamente de los gases. Entonces, si yo divido, y háganme el favor, un compañero dice que tiene 90 de presión alveolar, 90, y lo voy a dividir en 0.21, que va a ser la fracción, eso me daría una PAPI de 428 para el paciente. Si yo divido los 90 de presión alveolar que dice que tiene el paciente, lo divido con una cánula de oxígeno al 0.28%, me dice que tiene 321. Si yo divido la PAPI que tiene el paciente con un FiO2 de 0.90%, 90 dividido entre 0.90, me da 100. Y si yo divido 90 que me ponen ustedes allí
lo voy a dividir entre 0.95, me va a dar 94. Estoy tratando de llegar al 80, todavía no lo he alcanzado. Eso para decirles de que ustedes, si bien están haciendo un esfuerzo por construir un caso clínico, ustedes ya tienen las bases lógicas para tratar de que esa construcción sea lo más ajustada a la verdad. Y vuelvo y les digo, yo valoro el esfuerzo que hacen al crear un caso clínico, porque ustedes tienen que crearlo basado en la literatura. En este momento ustedes tienen todas las herramientas tecnológicas para buscarse un caso clínico. Profe. Discúlpame, ¿qué me decías? No sé Ahora si fue sí. que dejaron de escucharme. No, sí se lo escuchó, sino que había escrito al inicio el dato, dado que usted estaba hablando y creo que ese es, que sería de 112,5. Bueno, entonces les hago una pregunta. ¿Qué es la fracción inspirada de oxígeno? Ya que Juan David Jaime dice eso. Que vuelvo y me tiro del 12º piso. ¿Ustedes recuerdan de dónde sale esa fracción inspirada de oxígeno? ¿Al cuánto por ciento ustedes respiran? Cercano al 0.21, profe. Eso es el 0.21, profe. ¿Y qué es el 0.21? ¿Por qué 0.21? Ese es el volumen de oxígeno, o sea, si se calcula en un total. Recordando que hay nitrógeno, ¿El helio. volumen o el porcentaje? Señora. ¿Es el volumen o el porcentaje? Porcentaje, profe. Sí. Y si es un porcentaje, quiere decir que es una parte de cuánto? De un 100%. De 100%. Y de ese 100% que usted me está diciendo, el 21 es oxígeno. Por eso es 0.21. ¿Correcto? Porque 78 es nitrógeno y el resto es helio, argón, dióxido de carbono y vapor de agua, ¿cierto? Sí, entonces, sí, ¿cómo podemos explicar que me escriban 112%? Porque hasta donde yo sé, incluyendo la NASA, solamente hablamos del 100%. ¿De dónde sacó ese 12% adicional? Necesito ese artículo, necesito ese capítulo del libro porque estoy totalmente desactualizada. ¿De dónde sacó el 112%? Profe. ¿Dónde existe el 112%? No, profe, sí fue. ¿Cómo hace uno para darle un CO2 a un paciente de 112%? ¿Qué máquina da 112%? Porque las que yo conozco dan hasta el 100%. No sé si se dan cuenta del error tan grave en el que están. No lo sé. Es que no es Profe, es que 112%, es 112 milímetros de mercurio el PAFI. Exacto. Es la relación entre la presión Ajá. alveolar de oxígeno y Aquí la dice, fracción. no sería 112.5 de FiO2, ahí no dice milímetros de mercurio, no dice nada. Dice Juan David, no sería Ajá, eso me faltó hacer la aclaración. 112.5 de FiO2. Eso es lo que Me yo faltó estoy hacer la diciendo. aclaración, profe, me faltó hacer la aclaración. Bueno, y entonces ya que a usted le da FiO2 de 112 milímetros de mercurio, entonces, ¿cuánto es la fracción inspirada? Porque usted me está hablando de 112 milímetros de mercurio, o sea que estamos a un lugar muy bajo, por debajo del nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio, que el valor es de una atmósfera. Entonces, ¿en qué lugar del planeta está el paciente que tiene una fracción inspirada de oxígeno de 112 milímetros de mercurio? Profe, no tiene una fracción inspirada de oxígeno de 112 Pero milímetros de mercurio. Lo Ese que es me el acabas de poner. No, profe, yo lo ¿Eso que le qué dije es que el PAFI es de 112 milímetros de mercurio, que es el Pero aquí resultado me de dicen la que es de relación. 80. Por Pero eso, el la PAFI fracción que yo estoy inspirada viendo es en de... los gases es de 80. Exacto, es que eso es lo que yo le dije que estaba mal. El 80% representa la fracción inspirada de oxígeno que se da a partir de los litros que se le aplican al paciente por la mascarilla. Los ¿Cuántos litros de litros le oxígeno. aplicó por la mascarilla?
aproximadamente entre 8 y 9 da el 80%. ¿Y qué máscara le puso? ¿Está completamente seguro de lo que me está diciendo, de que 8 a 9 litros le da el 80%? Dígame cuáles son los dispositivos de suplencia de oxígeno que hay. Profe, pues la verdad es que lo vi con una tablita ahí que vi en Google, pero si está mal, pues no sé, la verdad es que no sé si está mal. No, mire, la idea no es diferente a que aprenda. No es diferente a que aprenda. Google es una excelente herramienta, pero creo que es más valiosa la Gator. ¿Cómo sacó ese 80%? Bueno, o ese 112%. ¿Qué ecuación matemática utilizó para sacar ese 80% o ese 112 milímetros de mercurio? Porque la PAFI realmente se reporta es en porcentajes. ¿Cuál es la PAFI? ¿Quién era el que estaba hablando ahorita? Yo, profe, pues yo tenía entendido que la PAFI era... ¿Cómo se llama yo? Daniel. ¿Cómo se llama yo? ¿Ah? Daniel Lemos. Daniel. Bueno, ¿cuál debe ser su PAFI en este momento, Daniel? Usted, joven, sano, atlético, bien nutrido. Como en 300 y pico, no sé. Correcto, 300 y pico. Yo creo que están más, 400 y pico. ¿Y cómo sacó usted sus 400 y pico? A partir de mi presión alveolar de oxígeno y mi fracción inspirada, que en este caso sería la atmosférica, que sería de 21%, porque no me están aplicando oxígeno. ¿Y cómo conoció usted su fracción, su presión alveolar de oxígeno? ¿Cómo la conoció? Pues, profe, yo considero que estoy dentro del rango normal, ¿no? Que sería No, entre 8 pero no, yo no discuto que esté en el rango normal. Entiéndame lo que quiero hacer con ustedes. Que sepan de dónde salen las cosas. ¿Cómo conoce usted su presión alveolar de oxígeno? ¿Cómo conoce usted que el paciente tiene ese 90 que me está mostrando ahí en esos gases? Profe, ¿con gasometría? Pues claro, tuvo que tomarle unos gases al paciente para conocer ese valor. Y el otro valor, ¿de dónde lo saca? De si está respirando al ambiente, si tiene una cánula nasal, y ahí a partir de ahí, ¿a cuántos litros le va a poner la cánula nasal? ¿Qué dispositivo le va a dar a usted el 90% o el 80% como le está diciendo? Ninguno. ¿Ah? Realmente ¿Cuál? con esos valores, ninguno, profe. Como usted lo acabó de decir, no hay hasta el momento ninguno. ¿Me están viendo a mí? ¿Me están viendo a mí o no? No. No, profe. Listo. Ahora, ¿qué están viendo aquí? Un sistema Venturi, doctora. Un sistema Venturi. Les presento el sistema Venturi y me van a contar cómo funciona el sistema Venturi. Este es el sistema Venturi. Y este sistema Venturi tiene unos colores como ustedes pueden ver. Estos colorcitos tan bonitos, tan llamativos. Este es un sistema Venturi. 28. Este es 31. Y este es 35. Este sistema es el sistema que más flujo de oxígeno me da a un paciente, junto con una máscara de no reinhalación. Si el paciente no me satura lo suficientemente bien con este sistema, cuyo valor mínimo es, no sé si alcanzan a ver allí, lo que dice 4 litros por minuto y ahí dice 24%. ¿Lo alcanzan a ver? Cada color representa un porcentaje. 24%, porque si el paciente está respirando al ambiente, tiene 21.
Y yo no voy a utilizar un Venturi para un 24%, le pongo una cánula nasal, ni para un 28%, ni para un 31%, le pongo una cánula nasal. Pero si con la cánula el paciente no me satura lo que yo necesito, pues entonces sí lo voy a cambiar a un Venturi que me da 35% y que me da 40% y que me da 50% de flujo a través de este sistema, el cual se conecta de esta manera. Esto va por aquí, como están viendo acá, esto va acá, este circuito va acá, y luego viene la máscara acá, que es lo que yo le voy a poner al paciente. ¿Entendido? Entonces, después de esto, si el paciente no consigo que sature bien, le cambio una máscara de no reinhalación, tengo dos opciones. O le doy ventilación no invasiva, que me toca con una máquina, con un ventilador, o me toca intubar el paciente. Y hay una tablita que yo a ustedes les mencioné, que ustedes conocen, y es la de Berlín, que era la del SDRA, la que manejábamos muy bien antes de COVID, porque después de COVID hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, ese es el ejercicio que quiero que haga. No se trata de presentar un caso clínico para sencillamente salir del paso. Aquí de lo que realmente se trata es de que ustedes aprendan, pero basados en la fisiología. Esta tarde no, mañana, les voy a hacer quiz de fisiología respiratoria. Así que se la van a leer de la Gate otra vez. Así que tienen la tarde de hoy para estudiar fisiología respiratoria otra vez. Y mañana nos vamos a ver para hacer quiz de fisiología respiratoria. ¿Estamos? Y al grupo en general le pido que reestructure nuevamente este caso clínico, porque esto es importante. La minucia, lo que es relevante. Y volvemos a presentar el caso clínico con la participación de todos. Hoy no les voy a poner uno, les voy a poner dos por hoy. Pero la próxima sí les pongo su uno. ¿Listo? Menos mal que quedó grabado. Que tengan feliz día y por favor estudien. Profe, qué pena una pregunta. Para el día de mañana, ¿a qué hora nos encontraríamos con el quiz? Lo que Yo pasa creo es que a las 6 de la mañana. Para no interferir demasiado con las otras actividades. A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que a ustedes les parezca que podemos hacer el quiz. Y entiendan que esto es por su bien. Es por su bien y no se trata del caso clínico, porque vuelvo y les digo, valoro el esfuerzo que hacen por presentar un caso clínico, pero lo que me parece terrible no son los errores dentro de los gases arteriales. Lo que me parece terrible es que al empezar a preguntar no tengan idea de lo que estamos hablando. Y ustedes ya pasaron por fisiología y son conceptos supremamente básicos. Son conceptos muy básicos, son elementales para ustedes. Entonces mañana vamos a hacer un quiz sencillito de fisiología respiratoria. Va a ser un caso clínico también. Y el jueves nos volvemos a ver con este caso clínico reestructurado y haremos quiz de este caso clínico estructurado. Listo, profe. ¿Alguna Entonces, vamos a hablar con los compañeros porque algunos tienen clases, creo que durante todo el día, entonces vamos a cuadrar la hora para confirmarle. Bueno, profe. Sí, puede ser a las 12 de la noche, puede ser... Bueno, y si me dicen que intenten cuadrarlo, mire que es por su bien. Pero si esto genera dificultades de estas dificultades administrativas y que la profesora lo uno, lo otro, lo otro y lo uno, y yo añoro de verdad volver a la presencialidad. Yo me muero por volver a la presencialidad. Entonces, si se generan muchas dificultades al interior del grupo, como suele ocurrir, pues lo dejamos para el jueves. Pero ya saben que el jueves tendrán 2 quizzes y otra vez la estructuración del caso clínico. Listo, profe. Entonces... y del tema de hoy, les vuelvo a preguntar en el quiz. Del tema del quiz de hoy, vuelvo y les pregunto porque el tema es tremendamente extenso y 10 preguntas no alcanzan a abarcar. El jueves tenemos quiz de fisiología respiratoria, volvemos a repetir el quiz de lo que hicimos hoy, incluyendo el caso clínico y la reestructuración del caso clínico. ¿Listo? Entonces organícense y Daniela me avisa, por favor.
Listo, profe. Y busquen cuáles son los dispositivos de ventilación y cómo funciona el ventilador. Cualquier cosa me avisa. Que tengan feliz día. Bueno, profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, que estén muy bien.